A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación de la Palabra de Dios. Hoy, domingo, día del Señor, domingo 5, compartimos el Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículo 1. ¿Por qué los católicos le dicen al sacerdote Padre, si la Biblia en Mateo 23, 9 dice, no llamen a ningún hombre Padre? Dicen los protestantes, porque los católicos no saben de Biblia, porque los católicos no hacen caso, porque los católicos no entienden las Sagradas Escrituras. ¿Cómo la ve? A nosotros nos van a preguntar por qué le decimos al sacerdote Padre. Y si no estudiamos las Sagradas Escrituras y la Palabra de Dios, no sabremos qué responder. ¿Por qué hoy vamos a aprender con la Biblia? Porque hoy vamos a enseñar con las Sagradas Escrituras que decirle Padre a un sacerdote no está mal. Pero Jesús dijo que no le dijera a ningún hombre Padre. ¿Y usted no tiene papá? ¿Y no le dice papá, no le dice Padre? ¿Por qué Jesús dice no llamen a un hombre sobre la tierra Padre? ¿A qué se refiere? ¿Qué significa? ¿Que al cura no se le puede decir Padre? ¿O que nosotros no podemos quitarle el lugar de Padre a Dios y dárselo a un mortal? ¿O que nosotros no podemos ser sometidos por un hombre mortal hasta el punto de que nos humille, nos doblegue y hagamos lo que Él nos diga y nos mande? Vamos a ver qué significa eso de no llamen a ningún hombre Padre sobre la tierra. Busca tu Biblia, Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículo 1 al 12. Oído al tambor, paren la oreja. Los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Del libro del profeta Malaquías. Yo soy el Rey soberano, dice el Señor de los ejércitos. Mi nombre es terrible entre las naciones. Ahora les voy a dar a ustedes, sacerdotes, esta advertencia. Si no me escuchan y si no se proponen de corazón dar gloria a mi nombre, yo mandaré contra ustedes la maldición. Esto dice el Señor de los ejércitos. Ustedes se han apartado del camino, han hecho tropezar a muchos en la ley, han anulado la alianza que hice con la tribu sacerdotal de Leví. Por eso yo los hago despreciables y viles ante todo el pueblo, pues no han seguido mi camino y han aplicado la ley con parcialidad. ¿Acaso no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos traicionamos entre hermanos, profanando así la alianza de nuestros padres? Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Al Salmo 130 vamos a responder todos. Señor, consérvame en tu paz. Todos. Señor, consérvame en tu paz. Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos soberbios. Grandezas que superan mis alcances no pretendo. Todos. Señor, consérvame en tu paz. Estoy, Señor, por lo contrario, tranquilo y en silencio, como niño recién amamantado en los brazos maternos. Todos.
Señor, consérvame en tu paz. Que igual en el Señor esperen los hijos de Israel, ahora y por siempre. Todos, Señor, consérvame en tu paz. De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, cuando estuvimos entre ustedes, los tratamos con la misma ternura con la que una madre estrecha en su regazo a sus pequeños. Tan grande es nuestro afecto por ustedes que hubiéramos querido entregarles no solamente el Evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida, porque han llegado a sernos sumamente queridos. Sin duda, hermanos, ustedes se acuerdan de nuestros esfuerzos y fatigas, pues trabajando de día y de noche, a fin de no ser una carga para nadie, le hemos predicado el Evangelio de Dios. Ahora damos gracias a Dios continuamente, porque al recibir ustedes la palabra que les hemos predicado, la aceptaron, no como palabra humana, sino como lo que es realmente, palabra de Dios que sigue actuando en ustedes, los creyentes. Palabra de Dios. Todos, te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Su Maestro es uno solo, Cristo, y su Padre es uno solo, el del cielo, dice el Señor. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar, y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado,
y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos ilumine y nos acompañe. Digan todos después de mí: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación de la palabra de Dios. Compartimos el Evangelio del día domingo 5 del mes de noviembre. Bueno, estamos iniciando el mes de noviembre. Dios mediante, pronto estaremos compartiendo el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Les recuerdo a todos los hermanos quienes van llegando, en Venezuela hacemos una actividad con los niños el día 22, 23 de diciembre. Si usted tiene algo de ropita en su casa que quieran mandar a Venezuela para esa actividad que tenemos, comuníquese con mi hermana Mariana. Usted le dice: Mariana, necesito mandarle algo al padre Marcos allá en Venezuela. ¿Cómo hago? El número de mi hermana es +58 424 769 6239 o 011 58 424 769 6239, como aparece ahí en la pantalla. Y usted le dice: bueno, quiero ayudar a los niños en Venezuela, la tarea que tenemos ahorita en diciembre de darle regalitos, ropitas, juguetes, comida a los niños de la parroquia, de los sectores donde yo trabajo. Estoy en un lugar vulnerable, en un lugar muy sencillo, muy bonito, donde hay muchos niños, y quiero hacerles una actividad en este diciembre. Bueno, pronto les voy a mostrar. Se me olvidó, me regalaron un nacimiento, quería mostrárselo, no lo traje. Pronto les voy a mostrar el pesebre de la iglesia, pronto les voy a mostrar todas las actividades que hacemos en la parroquia. El alumbrado de luces, el encendido de luces en la parroquia, el pesebre, poco a poco lo estamos haciendo. Los invito a todos a hacer su nacimiento en casa. Los invito a todos a ir pensando ya cómo va a ser el nacimiento para esta Navidad. No adorne su casa con cosas del mundo. Coloque el nacimiento, San José, la Virgen, la mula, el buey, las ovejas. Coloque el propio, lo que es el pesebre, el nacimiento. Y si no sabe, pues bueno, cuando inaugure el de la parroquia, allá donde estoy trabajando, entonces yo les voy a mostrar, el de la iglesia aquí, les voy a mostrar cómo es el pesebre de la iglesia. Vamos a meditar el Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículo 1. Cuando hemos compartido los en vivos, cuando hemos estado así en vivo, ustedes ven que a veces se presentan los protestantes, los evangélicos, adventistas, testigos, cualquiera, y llega a las redes sociales nuestras y empieza a decir: no le digan a ese hombre padre. A Marcos Galvin no le digan padre Marcos. La Biblia prohíbe decirle a un hombre padre. Y ellos lo dicen basados en Mateo capítulo, vamos a buscarlo, 23, versículo 9. Mateo capítulo 23, versículo 9, vamos a escribirlo ahí en los comentarios. Saludos a todos los hermanos quienes van llegando a en vivo, a todas las personas que se están acercando. Saludamos a todos los hermanos que son miembros del canal, que el Señor les bendiga. Gracias por su ayuda, por su generosidad, los miembros de Patreon, del PayPal, que el Señor les bendiga y les acompañe. Mateo capítulo 23, versículo 9 dice lo siguiente. Presten atención. Esto hace que los protestantes se confundan y que algunos católicos también. Hoy quiero aclarar la Biblia. Busco un cuaderno, busco un lápiz, porque les voy a dar citas bíblicas. No llamen Padre a nadie en la tierra.
Si la Biblia dice que no llamen a nadie, Padre sobre la tierra, ¿por qué los católicos son una cuerda de desobedientes que le dicen al cura Marcos, Padre Marcos? No hay que decirle Padre. Y el católico se rasca la cabeza porque lo dice Mateo 23:9, no llamen Padre a nadie en la tierra. ¿Por qué? Porque el Padre de ustedes, porque ustedes tienen un solo Padre y es el Padre que está en los cielos y ese es Dios. ¿Por qué llaman a un hombre pecador como el Padre Marcos Padre? Si la Biblia dice que no hay que decirle Padre a ningún hombre sobre la tierra y el católico suma, resta, multiplica, divide, se rasca la cabeza y dice, náguara, nos engañaron los curas, yo no sabía eso. Mira, descubrí América en un vaso de leche, me pasó lo de Kung Fu, entro en crisis, yo no sé por qué se le dice al sacerdote Padre, ahora sí que me confundí, Padre. Miren, yo quiero que ustedes agarren la Biblia y yo quiero que aquí todos aprendamos con la palabra de Dios para que cuando vengan a meternos gato por liebre y vengan a engañarnos, ustedes no caigan en los engaños. Para que cuando lleguen a decirnos mentiras o cosas que no sepamos, ustedes y yo lo aprendamos. Por eso es importante que usted todos los días escuche la palabra, escuche el Evangelio, porque hoy se trata de un tema para defender la fe. Mañana hablaremos de otro tema, pasado mañana de otro tema. Todos los días habrá enseñanzas distintas para que ustedes y yo aprendamos. ¿Ustedes qué creen? Que no es importante saber una respuesta para darle a un protestante o a uno que es ajeno a la fe cuando venga a decirnos no llamen a ningún hombre sobre la tierra Padre. ¿Es importante o no? Darle una respuesta con Biblia. Usted puede hablarle y decirle cualquier ocurrencia. Usted puede hablarle y decirle cualquier cosa. Y usted puede darle cualquier respuesta, claro, pero no le va a creer. Ahora, si usted le da una respuesta bíblica, cuando venga la hija, cuando venga la tía, cuando venga la cuñada, cuando venga la amiga a decirle, ¿usted por qué le dice a los curas Padre si la Biblia prohíbe decirle padres? La Biblia dice que a ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre. ¿Y usted por qué le dice Padre a los sacerdotes? ¿Creen que no es importante tener una respuesta? Pues claro que sí. ¿Y para qué tú y yo? Pues para enseñarles. ¿Para qué tú y yo? Para orientarles. Cuando Jesús dice no llamen a nadie Padre sobre la tierra, no significa que al cura no se le pueda decir Padre, y se lo voy a mostrar. Significa que a nadie le puede colocar usted en el lugar de Dios. Y ustedes van a ver desde el versículo 1. Los fariseos se creían especiales, ocupaban los primeros puestos, y ahorita se lo voy a leer. Los fariseos se creían y los doctores de la ley se creían la última pechicola. Colocaban cargas pesadas sobre la gente y ellos no hacían eso. Y eso a Jesús no le gustó. Y entonces Jesús dijo, a esos fariseos y a estos doctores de la ley que ustedes llamen Padre, no lo llamen Padre. Porque al que deben obedecer es a Dios y no a esos hombres que quieren a ustedes doblegarlo. Ensanchan la filacteria, colocaban yo no sé cuántas. ¿No? ¿Ustedes no vieron cuántas disputas tuvo Jesús con los fariseos, con los escribas? Jesús un día fue a comer. ¿Qué decían los escribas y fariseos? Lavarse las manos hasta el codo. ¿Qué hizo Jesús? Fue a comer. No le hizo caso a esos que se creían padre. Se lavó las manos y fue a comer. Y empezaron a criticarlo por qué estaba comiendo así de esa manera. Jesús un día llegó al templo, ¿se acuerdan? Y tenían en el templo las mesas de cambistas, de ovejas, de bueyes, y agarró y botó todo aquello. ¿Quiénes llegaron a juzgarlo, a criticarlo, a señalar? Los escribas y los fariseos. ¿Con qué autoridad hace todas esas cosas? Jesús no les prestó atención a los criterios humanos de los cuales ellos se creían padres, modelos, ejemplos. A eso se refiere la palabra. No es que usted no le diga a su papá, papá. No que usted no le diga al sacerdote padre. Es más, le voy a mostrar con la Biblia cómo San Pablo nos enseña que ustedes y yo tenemos padres en la fe. Sacerdote, 1 Corintios por allá 4:14. Cómo nosotros tenemos padre en la fe. Vamos a comenzar con el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículo 18. A ver,
El mismo Jesús que un día dijo, no llamen a nadie Padre sobre la tierra, llega a decirle a aquel joven rico cuando se acerca, aquel muchacho que se acercó, cumple los mandamientos. ¿Cuáles? Y uno de los mandamientos, ¿sabe cuál era? Honra a tu padre y a tu madre. Si Jesús en el Evangelio de Mateo 23:1, en el 9, dice, no llames a nadie Padre. ¿Por qué Jesús en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículo 18, llega a decirle al joven, honra a tu padre y a tu madre? Es que la Biblia choca y es que la Biblia... No, es que hay personas que por no leer todo el texto, se inventan cualquier cosa que se le viene a la mente y creen que eso es lo correcto. Miren cómo lo dice Lucas capítulo 18, versículo 18. Cierto hombre importante le preguntó a Jesús, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno, más nadie. Ya saben los mandamientos. No cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no levantarás falsos testimonios. Honra a tu padre y a tu madre. Honra, respeta a tu papá y a tu mamá. Si Jesús en Mateo 23:1 dice, no llames a nadie padre, ¿por qué Jesús manda a que honremos a nuestro papá y a nuestra madre? No le digas a nadie padre. Usted no podría ni siquiera decirle papá a su papá. Los protestantes no le dicen papá al papá. ¿No llaman padre a su papá? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? O podemos llamar padre a un hombre o no podemos decirle padre. ¿Es correcto decirle a un hombre padre o no es correcto? Los protestantes agarran estas citas bíblicas solamente para decir al cura no se le dice padre. Es que cuando Jesús dijo eso se refería a los curas, no al papá y a la mamá. No, ya un momentico. Ahí dice, no llamen a ningún hombre sobre la tierra padre. ¿Por qué usted le dice a su papá protestante papá? Cuando está en la escuela, nombre del papá, fulano de tal. Nombre del padre, nombre de los padres, papá y mamá. ¿Por qué responde esa pregunta? ¿Quién es su papá y su mamá? Fulano de tal. Si la Biblia dice... no llames a nadie padre, entonces ¿usted por qué llama padre a su papá y a su mamá protestante? ¿Por qué le dice papá? ¿Por qué le dice mamá si la Biblia prohíbe eso? ¿Será que ustedes están confundidos? ¿O será que ustedes no han entendido la Biblia? Efesios capítulo 6, versículo 1 y siguiente, nos va a decir que los hijos deben obedecer a sus padres. Si la Biblia nos prohíbe llamar padre a nuestros padres, ¿por qué la misma Biblia dice que debemos obedecer a nuestros padres? ¿Cómo se come eso? ¿Cómo lo explica un protestante? Todavía no han entendido que Jesús no se refería a los sacerdotes, sino que se refería a los fariseos y a los maestros de la ley, que le querían quitar el lugar a Dios y querían hacer normas y querían hacer doctrina y enseñanzas para quitar a Dios de lado. Y es lo que hoy Jesús nos corrige y nos llama la atención. Cuando hay una persona que se crea como Dios, que le quiera quitar el lugar a Dios, a ese no lo llame padre, no le obedezca, no haga caso. A esos que les gusta ocupar los primeros puestos, que la gente los aplaude, no sigan esos ejemplos. Son ejemplos de orgullo. A esos no los sigan. Porque resulta que en el pueblo de Israel, ese era el maestro. A esos los muchachos lo seguían. ¿Y cuál es la diferencia entre Jesús y los escribas y fariseos? Que Jesús fue y buscó a sus apóstoles, los llamó. Mientras que en el pueblo de Israel, los muchachos llegaban a buscar a sus discípulos, a su maestro. Jesucristo buscó a sus discípulos, era contrario. Ellos se encantaban de esas doctrinas, de la filatería, de la grandeza y de la pomposidad. Y Jesús dijo, a eso no lo llamen padre.
Esos en las cátedras de Moisés se reúnen a hacer lo que se les ocurre. Hagan lo que les diga, pero no imiten sus obras, no anden detrás de ellos. Pueden tener la palabra de Dios, pero esas obras que hacen, no anden imitándolas. Efesios capítulo 6, versículo 1. Si Jesús prohíbe, ¿será que San Pablo no escuchó? Jesús prohíbe que no llamen a ningún hombre sobre la tierra. ¿Por qué San Pablo nos da este consejo? Hijos, obedezcan a sus padres, pues esto es un deber. Honra a tu padre y a tu madre. Es además el primer mandamiento que va acompañado de una promesa para que seas feliz y goces larga vida en la tierra. ¿Cómo la ve? ¿Usted quiere ser feliz y tener larga vida? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Y cómo van a ser los protestantes felices si no le pueden decir ni al papá padre? ¿Cómo puede tener larga vida un protestante si ni al papá le dicen padre? ¿No les parece contradictorio? ¿Será que San Pablo no escuchó a Jesús decir, no le digan a nadie padre? Que él vino a repetir, hijos, obedezcan a sus padres, porque esto agrada a Dios. Y es el primero, el que obedece a su papá y a su mamá, Dios le dará felicidad y larga vida. ¿Se da cuenta cómo confunden los protestantes? Y cuando usted le muestra las otras citas bíblicas de padre, le dicen, es que soy diferente. El papá que lo engendró a usted es diferente al cura. Esa es la excusa. El papá que lo trajo usted al mundo, lo engendró, ese no es. A ese no se refiere Jesús, se refiere a los curas. Vamos a ver si es verdad. Miren, la carta a los Hebreos, capítulo 12, Hebreo capítulo 12. Vamos a buscarla. En el versículo 9 nos va a enseñar que ustedes y yo tenemos padres espirituales. Hebreos capítulo 12, versículo 9 y siguiente, para que ustedes y yo comprendamos y entendamos que no se refiere a eso. Miren, presten atención y oído al tambor. Les invito a todos a colocar la cita bíblica por si hay alguno que no tiene dónde anotar, después en los comentarios puede encontrar. Bienvenidos a todos ustedes, los que son nuevos, aprovechen y se suscriben para que todos los días les llegue la formación. La palabra de Dios explicada. Además, Hebreos 12:9. Cuando nuestros padres, según la carne, nos corregían, los respetábamos. ¿Será que el autor de la carta a los Hebreos no escuchó lo que dijo Jesús en Mateo 23:9? No llames a nadie padre sobre la tierra. Que escribió, cuando nuestros padres, según la carne, nos corregían, los respetábamos. ¿Qué es lo que hace un padre? Pues corregirnos. ¿Qué es lo que hace un padre? Pues llamarnos la atención. ¿Qué es lo que hace un padre? Pues educarnos. ¿Qué es lo que hace un sacerdote? Dígame si hace algo distinto. ¿Qué es lo que hace un sacerdote? Darle un consejo bueno. ¿Qué es lo que hace un sacerdote? Darle una buena confesión, decirle por dónde puede caminar y por dónde no puede caminar, decirle con la palabra de Dios cuál es pecado y cuándo es pecado. ¿Qué es lo que hace el sacerdote? Correcciones a las personas. Y eso es malo. Por eso no podemos llamarlos padres. Los protestantes todavía no han entendido Mateo 23:9. ¿Qué significa no llames a nadie padre? Y ahorita lo vamos a explicar desde el versículo 1. Oigan, ¿no deberíamos someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para tener vida? Nuestros padres nos corregían sin ver más allá de la vida presente, tan corta, mientras Él mira a lo que nos ayudará a participar de su propia santidad. Dice la palabra que existen dos padres. El Padre Celestial que mira más allá y el Padre terreno que nos corrige. Tenemos dos padres. Nuestro Padre Dios, que es el creador del cielo y de la tierra y que nos llama a la santidad, y nuestros padres terrenos. Y no es malo que usted le diga a su papá, papá, o al sacerdote, padre. Lo que es malo es que usted le quite el lugar a Dios y coloque a un hombre. Así como hacen los protestantes. Que la Biblia, mire, si usted les puede enseñar con la Biblia, usted les puede educar con la Biblia. Por ejemplo,
Las imágenes, usted le explica en la Biblia, por ejemplo, el primero en hacer una imagen fue Dios. Génesis capítulo 1, versículo 26. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Números capítulo 21, versículo 8. Dios mandó a construir una imagen, una serpiente, y la serpiente sanaba al pueblo. Cuando miraban, el pueblo se curaba. Primera de Reyes capítulo 6, versículo 23. En el templo construido de Dios habían imágenes de querubines. Usted le puede enseñar en las Sagradas Escrituras que Éxodo 23 dice: no te harás otro Dios fuera de mí. Pero el Éxodo 24, pero el Éxodo 23 es el que dice no hacer otro Dios fuera de mí. El Éxodo 24 manda no hacer imágenes, no quitarle el lugar a Dios. Y en el Nuevo Testamento usted le puede mostrar a un protestante, Efesios 5:5, la idolatría es amor desordenado por el dinero y por el sexo. Y usted le puede enseñar lo que significa un ídolo, Éxodo 32, y lo que significa una imagen. Y usted le puede decir, le puede orientar con la Biblia, y aún así dice: es que el pastor me dijo, el pastor, el padre, le dijo que eso no era así y que no era así. Usted le puede enseñar a un protestante que hay que confesarse, San Juan 20:23, a quienes ustedes les perdonen los pecados, le quedan perdonados. Usted le puede educar con la Biblia, Santiago 5:13-16, que se debemos confesar los pecados unos con otros. Usted le puede mostrar la doctrina, le puede enseñar lo que dice la Biblia, la Virgen María, Mateo 1:23, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Le puede enseñar bien lo del bautizo, lo de los sacramentos, y aún así dice el protestante: es que mi pastor dice otra cosa. Es donde dice Jesús: no llamen a nadie Padre sobre la tierra, porque uno es Padre, Dios. Y es donde en la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 9, dice: nuestro Padre del cielo busca la salvación, y los padres de la tierra nos corrigen, nos enseñan. Por más que usted le hable a un protestante, siempre dirá: mi pastor me dijo, mi pastor me dijo, mi pastor. Aunque la Biblia no lo diga, si el pastor le dijo, eso para ellos es amén. Y es más que palabra de Dios. Y donde Jesús dice: no, Señor, no anden llamando a esos hombres padres, porque le están enseñando mal. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Miren cómo lo dice Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 14, donde nos muestra que existen padres que engendran padres en la tierra y padres que nos educan. En ese caso están los sacerdotes. No significa que usted no le pueda decir al cura padre, a su papá padre. Significa que el puesto de padre no se lo puede quitar a Dios. Y si hay alguien que le está enseñando una doctrina contraria, dice Jesús: hagan lo que les diga, pero sus obras no las imiten, porque dicen una cosa y hacen otra. Esos padres, esos guías, esos maestros están chuecos, a esos no hay que seguirlos. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 14 y siguiente. Escuchen con atención. No les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos muy queridos. San Pablo se creía o era el papá de la comunidad de los corintios. Ay, mira, Pablo no escuchó a Jesucristo decir que no podía colocarse en lugar de padre. Pablo nunca tuvo hijos. ¿Y sabe cómo trataba a los corintios? Como a hijos queridos. Y si lo trataba como a hijos, ¿cómo le decían ellos? Pues papá. No les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos muy queridos. ¿Cómo la ve? ¿Tenía Pablo hijos carnales? No. ¿Tenía Pablo hijos espirituales? Sí. ¿Y qué hacía con los hijos espirituales? Los corregía. Por eso al sacerdote le decimos padre, porque el sacerdote nos corrige como a hijos queridos. Escuchen. Pues aunque tuvieran 10,000 instructores de vida cristiana, no pueden tener muchos padres. No pueden tener muchos
padres. Y no se refiere a padres carnales, escuchen. Y he sido yo quien les transmitió la vida en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces San Pablo nos enseña que sí nos vamos a encontrar a padres que transmiten el Evangelio, engendran el Evangelio, comparten el Evangelio. ¿Por qué le decimos a un cura o a un presbítero o a un sacerdote padre? Porque ese presbítero, sacerdote o cura nos predica el Evangelio. Por eso lo llamamos padre. Porque según 1 Corintios 4:14, el padre o sacerdote es aquel que engendra, transmite y comparte el Evangelio. Por eso lo llamamos padre. Cuando un protestante dice a los curas no hay que llamarlos padres, no han leído 1 Corintios capítulo 4 versículo 14 que dice San Pablo que él se hizo padre de los corintios porque les transmitió y les compartió y les engendró el Evangelio. ¿No han escuchado usted en la palabra de Dios que la persona que comparte el Evangelio, enseña el Evangelio, esa persona se convierte en un padre en la fe que engendra, que educa? Por eso llamamos a los curas padres. ¿Así o más claro? Vuelvo a repetirlo, versículo 14, el 15, 4:15. Pues aunque tuvieran 10,000 instructores de vida cristiana, no pueden tener muchos padres. Y he sido yo quien les he transmitido la vida en Cristo Jesús por medio del Evangelio. La vida la transmite el Evangelio. ¿Y quién enseña el Evangelio? El sacerdote. Por eso lo llamamos padre, presbítero, sacerdote, cura, porque comparte el Evangelio. Oigan, por lo tanto les digo, sigan mi ejemplo. Por lo tanto les digo, sigan mi ejemplo. ¿Cuál ejemplo? Porque Pablo hablaba, predicaba y Pablo hacía las cosas como Dios mandaba. Por eso Jesús va a decir en el Evangelio, los escribas y los fariseos se reunieron allá en la cátedra de Moisés. Hagan lo que digan, pero no imiten sus obras. Pablo dice, mi evangelio, mi ejemplo sí síganlo. Yo soy una persona que le doy ejemplo y yo soy una persona que les hablo del Evangelio. Sigan mi ejemplo. Jesús decía a los fariseos, los escribas, no, a ellos no lo llamen padre, a ellos no lo llamen maestro, a ellos no lo llamen instructores, porque dicen una cosa y hablan y practican otra cosa. Eso no es un padre. El padre es el que habla, predica y también practica y enseña con su vida lo que Dios quiere, lo que Dios nos manda. Por eso la Biblia en este evangelio de hoy nos enseña que ustedes y yo podemos decirle padre a un sacerdote. Miren, en el Antiguo Testamento, vamos a alguna cita del Antiguo Testamento, Deuteronomio, en el capítulo 27, versículo 16, nos va a decir que cualquier persona, nos dice Deuteronomio 27, 16, que cualquier persona que desprecia a su papá, como hacen los protestantes, que desprecia al padre, dice, usted lo mismo lo va a escuchar. Miren cómo dice Deuteronomio 27, 16. Maldito aquel que desprecia a su padre o a su madre. Y responderá todo el pueblo, amén. Deuteronomio nos enseña que tenemos un padre y que tenemos una madre. Y la persona que lo rechaza, la persona que lo corre, que lo desprecia, dice la Biblia, se considera maldito. Miren cómo lo dice el libro de Sirácides. Vamos a buscarlo. Sirácides, capítulo 3, versículo 1 y siguiente. Para que ustedes vean que en el Antiguo Testamento también se podían llamar padre a los padres y no había ningún problema. Lo que pasa es que los protestantes, por no entender las Escrituras, dicen al cura no lo llamen padre. No, señor, no hace referencia a eso, sino a quitarle el lugar a Dios, que no debemos hacer. Sirácides, capítulo 3, versículo 1 y siguiente, para que ustedes y yo veamos. Hijos, óiganme.
Les habla su Padre. Sigan mis consejos y se salvarán, porque el Señor quiso que los hijos respetaran a su padre. Estableció la autoridad de la madre sobre los hijos. Versículo 3, Sirácides 3:3. El que respeta a su padre obtiene el perdón de sus pecados. El que honra a su madre se prepara un tesoro. Versículo 6. El que respeta a su padre tendrá larga vida. El que obedece al Señor es el consuelo de su madre. La palabra del versículo 9. Pues la bendición de un padre afirma la casa de sus hijos, pero la maldición de una madre destruye hasta los cimientos. Y usted puede leer ahí, no te alegres de la deshonra de tu padre. Usted puede leer todo el capítulo 3 para que usted vea que habla acerca de los padres. Entonces, según la Biblia, sí tenemos padres, sí tenemos papá, sí tenemos mamá. Según San Pablo, tenemos padres espirituales y no es malo tenerlos. ¿Qué es lo malo? Cuando usted, por seguir el ejemplo ese del papá y de la mamá, supuestamente que lo lleva a un mal camino que no es el que Dios manda, sigue esos ejemplos chuecos y torcidos y se desvía y hace las cosas muy mal. Miren cómo en la carta a los romanos, el mismo Pablo, Romanos, para que ustedes observen que no es malo tener un papá o llamar a un hombre padre. Lo malo es cuando en lugar de Dios le colocamos y se lo damos a un hombre, como hacen los protestantes con el pastor, que prefieren creer lo que dice el falso pastor que lo que dice la palabra de Dios. Y aunque usted le enseñe y le oriente con la palabra, dicen, es que mi pastor no me deja ir, es que mi pastor dijo esto, es que mi pastor me enseñó aquello, es que mi pastor me enseñó de esta manera y así lo aprendí y el pastor me regaña. Yo sí he visto eso, cómo los pastores hacen con las ovejas lo que quieren, los falsos pastores, y les enseñan cosas que no son. Miren, que no podemos llamar a nadie padre. Miren cómo San Pablo no dice lo mismo y dice lo contrario. No significa que la Biblia se contradiga, significa que los protestantes están interpretando mal este pasaje de las Escrituras sin ver lo que dice a continuación o antes el Evangelio, solamente para buscar excusas. Romanos capítulo 4, versículo 1. Hablemos pues de Abraham, nuestro padre según la carne. ¿Qué fue lo novedoso en él? Abraham fue justo a Dios y si lo hubiéramos conseguido por sus obras, podría obtener sus méritos, pero no lo tiene ante Dios. En efecto, dice la Escritura, Abraham creyó a Dios, quien se lo tomó en cuenta para hacerlo justo. Abraham tuvo fe y es nuestro padre en la fe. Y por eso se llama padre. Y no está mal que se llame padre Abraham. Entonces, ¿qué enseña la Biblia? Si Mateo 23:9 dice, no llames a nadie padre, ¿por qué los protestantes andan diciendo que ni a los curas hay que decir padre? Porque todavía no han entendido la palabra de Dios. Vamos a buscar la cita bíblica esta, que es donde ellos se confunden, y vamos a aclararlo un poco, para que ustedes y yo comprendamos. No significa que a ningún hombre se le pueda decir padre. Significa que ningún hombre le puede quitar el lugar de Dios. Y tenemos que verlo desde el versículo 1 y siguiente. Mateo 23:1. Oíd al tambor y paren la oreja. Entonces Jesús habló tanto para el pueblo como para sus discípulos. Aquí hay una enseñanza para todos. Para el pueblo y los discípulos de Jesús. ¿Cuál es la enseñanza? Los maestros de la ley. ¿Quiénes eran los maestros de la ley? Los que enseñaban la ley. Los sabelotodos, pues, los huevitos, los que sabían muchísimo. Los superdotados. Los maestros de la ley. Y los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Una secta que se creían perfectas y santos y buenecitos. Cuando Jesús comienza hablando de ellos, nos está mostrando a quién no debemos llamar padres. Aquellos que creen que tienen a Dios agarrado por la chiva.
aquellos que se creen conocer todo el Evangelio y la Biblia. Los maestros de la ley y los fariseos, primero, han ocupado el primer puesto que dejó Moisés. Se reunieron en la cátedra de Moisés. ¿Y qué hicieron? Agarraron para ellos los primeros puestos, los mejores lugares, lo mejorcito que había. Y Jesús estaba viendo. ¿A qué padres hace referencia Jesús? A aquellos que siempre quieren el primer puesto, a aquellos que por prepotencia, por conocer la ley o por ser fariseos, siempre querían el primer lugar. Por eso en el versículo 9 decir, no llames a ninguno de esos padres. Los fariseos y los doctores de la ley, los que se conocían la ley, le querían inclusive quitar el lugar a Dios. Cuando los compara a Moisés, Moisés representa las tablas de la ley. Moisés representa la ley dada por Dios. Y por eso Jesús le decía, hacen pesadas cargas difíciles de llevar. Y ahorita lo van a ver. Y ni con el dedo lo mueven. Se inventaban leyes, se inventaban normas. Y Jesús dijo, no le hagan caso a esos. Y Él lo demostró cuando no les hizo caso al lavarse las manos. Cuando no les hizo caso al seguir sus ejemplos y sus doctrinas y sus enseñanzas. Sacó a los vendedores del templo. Tocaba a las personas que estaban impuras y que no estaba permitido tocarlos. Jesús no obedecía a los escribas, a los fariseos, ni a los doctores de la ley que hacían y pensaban cualquier cosa. Dice Jesús, a eso no lo llamen padre, porque yo tampoco los sigo y yo tampoco hago lo que ellos dicen. Los maestros de la ley y los fariseos han ocupado el puesto que dejó Moisés. Escuchen, hagan y cumplan todo lo que ellos dicen. Hagan y cumplan la ley. Hagan y cumplan lo que manda. Porque eso que enseñan, eso que dicen, lo enseñan basado y lo leen en los pergaminos, en los escritos y en la palabra de Dios. Pero no los imiten. No sigan sus ejemplos. Porque ellos enseñan y no practican. ¿Cuál era el problema de esos padres, de esos maestros, de esos que andaban enseñando al pueblo? Que con la boca hablaban re bonito, que con la boca hablaban re bello, que con la boca eran náguara, lo mejor que había. Pero cuando le tocaba practicar algo, no hacían nada de eso. Era todo lo contrario. Y Jesús dijo, hagan lo que ellos les manden, pero a la hora de hacer lo que ellos hacen, no los imiten, porque hacían las cosas mal. Jesús dice a esos padres, a esos amigos, a esos que le dan mal ejemplo, no se pongan a hacer lo que le pongan a decir. No le hagan caso a sus acciones, no imiten sus obras. Preparan, miren lo que hacían esos padres, miren lo que hacían esos doctores, esos maestros. Preparan pesadas cargas muy difíciles de llevar. Cargas difíciles. Paguen el diezmo de la ruda, de la menta, del comino, de las especies que usted usaba a diario. Trabajen para el templo, lávense las manos, leyes de purificación. Cargan pesadas cargas difíciles de llevar y las echan sobre las espaldas de la gente. La gente las cumple. Mire, Jesús conocía a los escribas y a los fariseos, porque si usted se pone a ver la palabra de Dios, a Jesús lo invitaban a comer. A Jesús lo estaban espiando. Jesús compartía también con ellos y sabían cómo era. Y por eso llegó a decir, ellos, yo los conozco, yo he ido con ellos. Cargan pesadas cargas sobre los hombros de la gente, difíciles de llevar, pero ellos ni siquiera levantan un dedo para moverlas. No se preocupan de mover esas cargas, no se preocupan de hacer lo que mandan. Ellos mandan que la gente lo haga, pero ellos no lo hagan. Y dice Jesús, a eso no lo llamen padres, no sigan esos ejemplos. A eso se refiere la palabra de Dios. No que usted no le puede decir a su papá, papá, o al cura le puede decir padre. A los escribas y a los fariseos se refería a Jesús, porque ellos eran doctores, ellos eran maestros, ellos eran padres falsos que colocaban cargas, pero no hacían un carrizo para moverlas. Todo lo hacen para ser vistos por los hombres.
Miren esas largas cintas de la ley que llevan en la frente, y en los largos flancos de tus mantos. ¿Qué hacían? Convertían a la gente en esclavos y ellos llevaban la ley en las manos, por aquí en las manos y por aquí, por todos lados llevaban la ley y la gente decía, ahora llegó el fariseo, llegó el escriba. Convertían a la gente en esclavos. Por eso Gálatas, vamos a buscarlo, Gálatas, ahorita seguimos, Gálatas capítulo 4, versículo 1 y siguiente nos va a enseñar que en el pueblo de Israel, el pueblo de Israel, los escribas, los fariseos, los doctores de la ley, trataban a los hijos como esclavos, los esclavizaban, colocaban pesadas cargas difíciles de llevar, ellos no las movían, ellos lo que andaban era con sus filacterias, con sus mantos todos adornados de letras de ley, pero no hacían lo que les mandaba. Dice Jesús, eso no lo hagan, a ellos no lo llamen padre, porque son unos dictadores, son los patrones, son los que esclavizan. Gálatas 4:1. Ahora yo les digo, mientras el hijo del dueño de la casa es a un niño, no tiene ninguna ventaja sobre los esclavos. ¿Cómo trataban a los hijos? ¿Cómo trataban a los seguidores? Como esclavos. El hijo del dueño de la casa. Los hijos de Dios, ¿cómo los trataban los escribas, los fariseos? ¿Cómo los trataba la gente? Como esclavos. Lo mismo que a los esclavos le hacían. A pesar de que es dueño de todos ellos, está sometido a quienes lo cuidan y se encargan de sus asuntos hasta la fecha fijada por su padre. Dice la palabra de Dios que en el pueblo de Israel había una esclavitud y la esclavitud la practicaban hasta con los hijos del dueño de la casa. Los tenían bien sometidos y los tenían bien manejados y a Jesús no le gustaba eso. Y por eso dice, a ningún hombre lo llamen padre, no lo llamen padre porque solamente padre es Dios. Oigan lo que viene. Estamos en el versículo 5. Todo lo hacen para, Mateo 23:5. Todo lo hacen para ser visto por los hombres. Miren esas largas cintas de la ley que llevan en la frente. Miren. Y los largos flancos de sus mantos. Le gusta ocupar los primeros lugares en los banquetes. Se está refiriendo a los escribas y doctores, a los fariseos y a los doctores, a los que mandaban, a los maestros de la ley y a los fariseos. ¿Qué hacían los maestros de la ley y los fariseos? Le gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes, los asientos reservados en la sinagoga. Les agrada que los saluden en la plaza y que la gente los llame maestros. A ellos se refiere cuando Jesús dice, no llamen a ningún hombre sobre la tierra padre. Miren, ¿sabe cuándo Jesús dijo esto? En el Evangelio de San Mateo capítulo 23, versículo 9. ¿Y sabe cuándo Jesús inauguró el ministerio sacerdotal? Pocos momentos antes de morir, en Marcos 26:26, Lucas 19:22. Jesús colocó a sus discípulos, a sus apóstoles como sacerdotes. Tomó pan, lo partió y lo dio. Tomen, coman, esto es mi cuerpo. Se estaba refiriendo no a los curas, a los presbíteros y sacerdotes. Se estaba refiriendo a los maestros de la ley y a los fariseos, a quienes los llamaban maestros. Y por eso Jesús va a decir, no llamen a ningún hombre sobre la tierra padre. ¿A quién se refería? A los hombres que eran los doctores de la ley y los fariseos. ¿Por qué engañan los protestantes y dicen, es que es a los curas a los que no hay que llamar padres? No, señor.
Ahí no se refiere a los curas, se refiere a aquellos que les ocupaban los lugares de Moisés, que se sabían la ley de memoria, ocupaban los primeros puestos, los asientos de honor, que andaban por ahí para que los saludara la gente. Versículo 8. Lo que es a ustedes, primero, no se dejen llamar maestro. Que nadie venga a decirle maestros, porque no tienen más que un maestro todos ustedes, y todos ustedes son hermanos. Jesús decía, el maestro de ustedes, que nadie los llame a ustedes maestros, porque ustedes son mis discípulos. No me van a quitar el lugar a mí. Llegarán a ser como yo si acaso, pero que nadie los llame maestros. ¿Por qué? Porque todos ustedes son hermanos, ninguno está sobre ninguno. Se refería a ellos, que entre ellos no vayan a escoger alguno para decirle maestro, porque el maestro era Cristo y ellos eran hermanos. Es que a nadie le puedo decir maestro, es que a nadie le puedo... No, usted tiene maestros y cuando usted va a la escuela le dice profesor y maestro, ¿y eso es malo? No, no es malo. Usted le puede decir maestro a su maestro, profesor a su profesor y no es malo. Jesús le estaba hablando era a sus apóstoles, que ninguno de ellos tenía que ser el maestro porque se estaban preparando en el discipulado. Se estaban preparando en el seguimiento de Jesús. Acuérdense lo de Mateo 20:20, cuando los hijos de Zebedeo fueron con la mamá a ocupar los primeros puestos, Jesús los regañó por estar buscando los primeros puestos. A eso se refería la palabra de Dios. No llamen padre, ahora, no se dejen llamar. Ahora, no llamen padre, ¿a quién se refiere? A los doctores de la ley, a los fariseos, a los que la gente llamaba. Les agrada que los saluden la gente y que la gente los llame maestro. El versículo 7 aclara. La gente, le gusta que la gente los llame maestro, los llame padre, los llame guía, los llame... Jesús dice, no llamen padre a nadie. Esos que están ahí no son sus padres. Esos que están ahí no son sus maestros. Primero dice, no dejen que nadie los llame, maestros. Porque ustedes son hermanos. Entre ustedes todos son iguales, hermanos. Y no dejen que ninguno los llame maestro. Ahora, lo segundo, no llamen a nadie padre. ¿Y cuáles eran los padres o a quienes llamaban padres en ese tiempo? A maestros, doctor, a los doctores de la ley y a los fariseos. ¿Qué les está diciendo a sus discípulos? A ellos no los llamen padre, porque el Padre de ustedes es un solo Padre, el que está en los cielos. El que los dirige, el que los manda, el que los guía, es el que está en los cielos. ¿Y quién es ese? Pues Cristo. ¿Quién es el que los guiaba? Pues Cristo. ¿Quién es el que nos enseñaba? Pues Cristo. ¿Y qué les enseñaba? Las cosas de Dios, de nuestro Padre Celestial. No quites a Dios para colocarlos a ellos. Es lo que hacen los protestantes. Usted le puede enseñar con la Biblia a un protestante. Usted le puede educar con la Biblia a un protestante y le puede enseñar con capítulos y versículos. ¿Y sabe qué dice el protestante? Es que mi pastor dijo que eso no era así. Es que mi pastor dijo que eso no era así. Dice Jesús, tonto, no llames a nadie Padre sobre la tierra, porque debes seguir los consejos, lo que dice el Padre del cielo. Y ahí usted anda diciendo, es que mi maestro o dijo mi pastor esto o aquello. No lo llames Padre, porque tienes un solo Padre. Tampoco se dejen llamar guías, porque ustedes no tienen más guía que a Cristo. Tampoco que nadie los llame guía. ¿Quién es el guía de usted? Pues yo, decía Jesús, Cristo. No se dejen llamar ustedes guías. El único guía es Cristo. El más grande entre ustedes se hará el servidor de todos, porque el que se pone por encima será humillado, y el que se rebaja será puesto por alto. Eso lo enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios no enseña que al cura no hay que llamarlo padre. La palabra de Dios enseña que a los doctores de la ley y a los escribas no hay que llamarlos padres, no hay que llamarlos maestros y no hay que llamarlos guías, porque nuestros guías no son ellos. Los guías, los padres, el que nos enseña se llama Jesucristo. Y San Pablo, en la carta que les mostré, 1 Corintios capítulo 4, versículo 15, nos enseña que padre en la fe
es aquel que le enseña el Evangelio de Cristo. Y eso es lo que hace un sacerdote. ¿Por qué llamamos Padre a los sacerdotes? Porque San Pablo en 1 Corintios capítulo 4 versículo 15 dice que la persona que nos enseña el Evangelio se convierte en un Padre en la fe y nos enseña las cosas de Dios. Por eso le decimos a los curas padres. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante. A la misma hora, por el mismo canal, no falten. Los esperamos, no olviden, compartan el Evangelio, compartan la enseñanza con algún hermano que le haga falta para que aprenda este tema. Hasta mañana, Dios mediante.